Si usted y su organización no estaban plenamente preparados para la pandemia de COVID-19, no son los únicos. Pero ha sucedido. Estamos inmersos en una emergencia global. Por eso, como profesional de la gobernanza, ¿cómo puede actuar con rapidez y confianza para identificar, seguir y mitigar los riesgos que se materializan a la velocidad de un rayo? Más difícil aún, ¿cómo hacerlo a distancia? Si usted, igual que nosotros, está obligado a trabajar desde su casa. Desde el inicio de la pandemia, nos hemos apoyado mucho en nuestra plataforma HighBond para manejar internamente los negocios. Y comprendimos que muchas de las herramientas, técnicas y enfoques que utilizamos pueden replicarse en casi todas las demás empresas para ayudarlas a recuperarse y mantener la operatividad sin contratiempos. Por eso creamos el juego de herramientas para COVID-19, un recurso gratuito para clientes de Galvanize que no está limitado a esta situación de crisis específica. Podrá usarse en muchos casos diferentes en el futuro para asegurarse de gestionar y monitorear continuidad de clientes, continuidad y eficacia del personal, salud del personal, continuidad de terceros, contingencia financiera, comunicación, seguridad, reputación y monitoreo. Como dijimos, aquí en Galvanize nos hemos apoyado mucho en nuestra propia plataforma HighBond y me gustaría demostrar cómo se puede usar la plataforma para gestionar los riesgos de la pandemia, comenzando por el módulo Estrategia. El primer paso de la gestión del riesgo empresarial es asignar los principales objetivos a las entidades operativas, como se ve en la pantalla. Ya está listo para comenzar a capturar y evaluar los riesgos empresariales. Hoy nos centraremos en los riesgos de la pandemia de COVID-19. Aquí el riesgo empresarial ya está definido como pandemia de COVID-19 y voy a demostrar cómo se vincula todo, cómo se puede evaluar y de qué forma se representan los mayores riesgos actuales. Como puede ver, el riesgo pandemia de COVID-19 está vinculado con múltiples objetivos anuales y, junto a la máxima calificación de velocidad, se muestra la magnitud de este riesgo y su enorme impacto sobre su negocio. Esto resulta evidente cuando observamos el mapa de estrategia o mapa de riesgo que destaca claramente los mayores riesgos que enfrentan las empresas en la actualidad. Como puede ver, el riesgo COVID-19 supera ampliamente los mayores riesgos que solemos manejar. Con el fin de informar sobre el riesgo empresarial, creamos una plantilla en Marcos para gestionar el riesgo actual de la pandemia sobre la base de 8 áreas diferentes. Esto le permite comenzar a evaluar y probar la eficacia del plan de respuesta y lograr un aseguramiento integral para mitigar el riesgo de la pandemia. La información proveniente de un marco de proyecto indica qué aspectos pasaron la prueba y cuáles no, y da una calificación de aseguramiento integral de 80% para saber que puede responder de la forma más eficaz posible y mitigar los riesgos tanto como pueda. Una parte importante del juego de herramientas para COVID-19 es la plantilla de marco, que es una colección de informaciones de diversos orígenes prestigiosos que puede implementar rápidamente para comenzar a gestionar los riesgos de la pandemia. Aquí está el plan de respuesta de la pandemia, que es una plantilla de los múltiples niveles y fases de las amenazas y los riesgos asociados con esos niveles. En realidad, esta es la matriz de riesgos y controles centrada en un riesgo clave: COVID-19, organizada por niveles de amenazas. En cada nivel puede vincular diferentes planes de respuesta que ayudan a orientar algunas de las actividades que se deberían estar realizando en una fase determinada. En esencia, si el riesgo se elevara a la fase siguiente, usted agregaría diferentes tareas de monitoreo a su proyecto. Así tomaría cada vez más medidas para mitigar ese riesgo. Además, hay diferentes plantillas de flujos de trabajo para línea directa de autorreporte, con el fin de ayudar a evaluar el riesgo de salud de su personal. Está la encuesta del grado de preparación del sitio, que evalúa cada una de sus ubicaciones para determinar cuándo es seguro regresar a esos sitios. Las dos plantillas pueden usarse rápidamente para iniciar el proceso de control de respuesta. Como ya se mencionó, el storyboard de los datos de riesgo de la pandemia de COVID-19 puede usarse para informar automáticamente sobre los niveles totales de las amenazas que impactan sobre las operaciones.
Junto con el marco de monitoreo de controles de inicio rápido, pueden implementarse planes de respuesta acordes a esos niveles de amenazas y monitorear la eficacia de esas iniciativas con calificaciones totales de salud. Estos datos pueden desglosarse, por ejemplo, por ubicación o por pilares claves para la continuidad del negocio, y también pueden combinarse con capturas de inteligencia humana a través de cuestionarios y líneas directas de autorreporte. Si tomamos la salud del personal como una muestra representativa, podemos observar el nivel de amenazas asociado y desplazarnos hasta la tabla de monitoreo de controles para ver la lista de actividades que requieren atención. Al profundizar en el marco de monitoreo de controles, puede ver que las potentes herramientas nativas de HighBond para comunicaciones y flujos de trabajo están a su disposición para poder coordinar mejor sus esfuerzos y optimizar la ejecución de esta tarea. Con un enfoque holístico, esta información ayuda a tomar medidas rápidas y eficaces en respuesta a los riesgos emergentes relacionados con COVID-19. El storyboard de los datos de riesgos de la pandemia de COVID-19 está publicado con datos tomados de autoridades globales, como la Universidad Johns Hopkins, y está diseñado para visualizar en tiempo real los números de casos confirmados reportados, la eficacia de los esfuerzos de contención y la fase de la pandemia desglosados por país y por estado de Estados Unidos. Esta información es útil por sí sola, pero, puesta en el contexto de los lugares en los que usted opera, se puede usar esta inteligencia para disparar planes de respuestas automáticas acordes a esos factores de amenazas externas. Espero que a través de este video usted haya podido ver, al menos a un alto nivel, cómo puede aprovechar los datos de riesgos de la pandemia global para disparar automáticamente una respuesta más inteligente frente a las amenazas y cómo puede aprovechar las medidas de salud empresarial para responder más rápido a los riesgos emergentes relacionados con COVID-19, con el objetivo de proteger la integridad de las operaciones de la empresa y el bienestar general de empleados y clientes. Este es nuestro aporte para mitigar el impacto económico y humano de esta tragedia. Para obtener más información sobre el juego de herramientas para COVID-19, visite el portal de soporte y presente un caso usando el tipo Asesoría de COVID-19 en la lista desplegable de productos. Un asesor de GRC trabajará directamente con usted. Le agradecemos y esperamos colaborar con usted.